la definición, el hecho de unificar la definición no implicaría, digamos, cómo unificar eso y quitarle justamente lo que caracteriza un contexto, que es lo variable. Entonces, esa es mi pregunta para el grupo 3. ¿Sigues, Sebastián? Gracias, profe Luciano. Bien, para el grupo número 3, en cuanto a su mapa conceptual, son dos aspectos que para las preguntas, ¿cierto? Entonces, la primera es frente a innovación y herramientas digitales. ¿Cómo consideran que la innovación y las herramientas digitales, como calculadoras o plataformas web, impactan en esta alfabetización matemática? Impactan en la alfabetización matemática. Me quedo ahí dudas en ese aspecto. Y segundo, referente a la alfabetización matemática, ¿de qué manera creen que los razonamientos, los conceptos y procedimientos matemáticos contribuyen a la alfabetización? Sí, es que creo que lo andaste muy de manera, no logré captar esa parte para el grupo número 3. Compa, ¿me puede, por favor, repetir la Listo, segunda pregunta? claro que sí. Frente a la innovación y herramientas digitales, ¿cómo consideran que la innovación y las herramientas digitales, como calculadoras o plataformas, impactan en la alfabetización matemática? ¿Listo? Y la segunda, mi profe, desde la alfabetización, ¿de qué maneras creen que los razonamientos, conceptos y procedimientos matemáticos contribuyan al desarrollo de esta alfabetización? ¿Sí? Esas serían mis dos preguntas, mi profe John. Listo. ¿Listo? ¿Sigue Osvaldo? em, pues va muy relacionada con lo que acaba de proponer el profe. Y es que el grupo 3 venía mencionando aspectos de alfabetización, pero tampoco me queda claro. Entonces, son dos preguntas relacionadas. Una es por qué se habla de alfabetización en unas pruebas que desde donde se proponen ya existe la alfabetización, desde lo que entiendo que proponen. Y en ese orden de ideas, ¿cómo se ve la alfabetización o cómo se está entendiendo desde el grupo? Eso es. Bueno, mis preguntas también están, digamos que relacionadas, son dos. Digamos que eh, me gustaría escuchar tal vez un poco más de ampliación frente a dos comentarios que hiciste. Manifestaste que hay una generación o una ausencia de generación de conocimientos nuevos o, bueno, como unas propuestas de conocimientos nuevos. Entonces, no sé si es tu postura personal o es una conclusión a la que llegaron a través de, pues, de la interpretación del documento. Frente a eso, la generación de nuevos conocimientos. Ahí me queda una inquietud. Y la segunda inquietud es, mencionabas que el proyecto PISA es operativo o, digamos, a qué hacía referencia tu comentario de que es operativa la prueba. Operativa. Mencionaste algo de que el documento o la estructura de las preguntas era operativa. Es eso, mi inquietud. Como que es operativo el documento, la estructura de la pregunta. O gracias. Sí, era como el término. Usa. Gracias. Bueno, sigue Stephanie. Bueno, es que tengo una como inquietud relacionada con no sé si era la sugerencia, pero que ustedes mencionaban que en los estándares no se hacen partícipes las herramientas tecnológicas y pues me causa intriga porque pues de modo personal pues nosotros incluimos las herramientas como una similitud entre los estándares y PISA, sino que en los estándares lo vemos de una manera más como integrar las herramientas, pero sí lo mencionan ahí, en los estándares sí está mencionado. De forma general tal vez, pero sí hacen alusión a integrar las herramientas tecnológicas. Entonces, de pronto me genera una duda con respecto al por qué ustedes mencionan, de pronto detallarme un poquito más, por qué no se hace referencia, no se hace partícipes las herramientas tecnológicas en los estándares eh, en contraposición a PISA. Gracias, No, creo que ya no hay más preguntas para el grupo número 3,
Ahora vamos con las preguntas al grupo número 1. Bueno, bueno, por el momento está Stephanie, Ángela y Eliana. Ah, Joan. Ah, ¿tú no? No, Ella Stephanie creo que se le está ha bien. quedado la mano levantada, pero ya para esta sesión solo están Ángela, Eliana y Joan y Juan Carranza. Vale, perfecto. Entonces, Ángela. Bueno, el grupo uno mencionaba una finalidad respecto a la enseñanza matemática del documento de PISA y lo señalaba con el concepto de flexibilidad. ¿Realmente se enfoca en ese concepto de flexibilidad o yo le enfocaría lo de flexibilidad para los estándares y lo de reflexivo o crítico para PISA? Pensaría que estaría organizado de otra manera, lo de flexible para los estándares y lo reflexivo para PISA. Gracias. Bueno, Osvaldo menciona que no entendió tu pregunta. ¿La puedes hacer de nuevo o reformularla, por favor? Ya, la pregunta es, ¿por qué el enfoque principal de flexibilidad para PISA y no por qué ese enfoque para los estándares básicos? Gracias. Bueno, vamos con Eliana. Bueno, mis preguntas, digamos que la primera pregunta es como no alcanzaron a concluir, pues me gustaría escuchar una conclusión de parte de ustedes frente al ejercicio pues, que hicimos, ¿no? Como en esas tres actividades. Esa sería la primera. Y la segunda, en el esquema que ustedes presentaron sobre los análisis, análisis de fines, análisis de contenido, análisis de contextos y demás. Mi pregunta es, ¿esos análisis corresponden a otro nivel, de acuerdo a los niveles que estábamos hablando de rico, de nivel de planeación para profesores, nivel, ¿sí? ¿A esa tabla o corresponde a qué? O sea, dice análisis de contextos. Entonces, no sé si estamos haciendo un análisis de acuerdo a rico, a esa tabla que él mencionaba, o si es como interpretación de ustedes y es como coincidió, se me familiarizó esos dos términos, ¿sí? Análisis de, análisis de. Gracias. Claro. Bueno, mi pregunta, pues, también iba dada hacia las conclusiones que se logran después del análisis de los dos documentos. Yo me recojo en la participación de la compañía. Conclusión. ¿Alguien más? Yo. Juan. Yo, Adelante, Juan. gracias. Bueno, mi pregunta para el grupo uno tiene que ver con respecto a las sugerencias que hacen a los estándares básicos y ustedes mencionan que se requiere una actualización periódica. Entonces me gustaría saber en qué aspectos consideran que esta actualización periódica debería como tener énfasis o sí, qué los hizo pensar que es necesaria una actualización periódica para sugerir esto. Gracias. Bueno, y Stephanie. Ah, no, no habías levantado la mano. Bueno, bien, Stephanie. Bueno, para terminar con la sesión de preguntas, entonces cerramos con las preguntas para el grupo número 2.
Bueno, entonces tenemos a Joan, a Julián, a Stephanie, a Eliana y a Osvaldo. Ah, bueno, entonces por favor, baja la mano. Gracias. Santiago, vamos. Siempre te digo Santiago, no Julián. Gracias. Vale. Bueno, buenos días para todos. Mi pregunta está encaminada en la diapositiva número 9, donde mencionan que PISA abordar contenido de una manera más profunda, pues lo hacen desde los fenómenos. Y también ustedes mencionan que una propuesta de modificación en los estándares básicos y es ampliar los 5 pensamientos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que uno de los 5 procesos que se proponen los estándares es modelar procesos y fenómenos de la realidad, ¿de qué manera se pueden ampliar esos 5 pensamientos matemáticos para mejorar la comprensión y manipulación de los contenidos matemáticos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Y también tengo una pregunta y es que, bueno, ¿qué conclusiones pueden recoger de acuerdo al análisis? Porque creo que, o sea, digamos que sí se dijo, pero digamos, ¿cómo recogen todo lo analizado? Gracias. Stephanie, puedes continuar. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es si los procesos generales en PISA y en los procesos en PISA y en los estándares tienen el mismo nivel de importancia en ambos documentos. Y me gustaría también saber en cuanto a la tarea, el contexto social, ya que no lo mencionaron, entonces me gustaría saber cómo, si lo relacionaron con el contexto personal, social, profesional. Bueno, pues yo visualizo la presentación y siento que me hace falta escuchar una conclusión de parte de ustedes, porque siento que se hicieron todas las actividades, digamos que las etapas del documento, por decirlo así, pero no escuché una conclusión de pronto de parte de ustedes, como, pues como equipo puede ser. Gracias. Tengo tres, ¿se puede? No. Tres preguntas. No es cierto, solo una. Ya, sí. Listo. Entonces, me voy a centrar en la tarea. Se mencionaba que en la tarea se hacían los tres procesos de formular, emplear e interpretar. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera se dan los tres procesos matemáticos en la tarea? Pues si se dan, ¿de qué manera? Bueno, vamos ahora a la sesión de respuestas. Andresito, por favor, puedes crear las salas para que ellos se reúnan. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienen para preparar Eh, para las respuestas? Yo creo que dejamos 7 minutos también. Listo, profe. Cualquier cosa, pues. Ya, a las 9:30. Todos en la sala ya. Ya. Vamos a iniciar con la sesión de respuestas.
Y Y ya cerré las creamos. salas, tienen todavía 30 segundos como para Ah, regresar bueno, bien. a Vale. la principal. Bueno, la sesión de respuestas la inicia el grupo número 4. Bueno, esperemos. ¿Ya están por fuera de la sala? Sí, señor. Por acá. ¿Tenemos solo 3? Ya, creo que yo ya estoy. Listo. Pues nuestra compañera Stephanie nos hizo una pregunta sobre el mapa conceptual. Lo voy a compartir para que tengamos como visión. Entonces, ella mencionaba qué interpretación o qué relación le dábamos a las flechitas entre equidad y em, procesos. Sí, creo que era esa la pregunta. Entonces, pues la idea era darle, vincular, vincular los conceptos o las características que están dentro del mapa, porque pues evidentemente no son ideas apartadas o aisladas, independientes, sino están todas interrelacionadas. Por tanto, nosotros mencionamos unos propósitos de preparación de vida laboral, conocimiento funcional, equidad socioeconómico. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es como una generalidad o una caracterización de las pruebas PISA y que incluso es parte de un propósito a través del análisis de esos resultados de pruebas PISA. ¿Cómo están vinculados con los procesos? Pues evidentemente los procesos de alguna manera están inmersos en cómo diseñaron o en esa estructura de las pruebas PISA, de la redacción y creación de las preguntas. Entonces consideramos que, pues que dado que las pruebas PISA son internacionales y que se pueden vincular variedad de países, pues la población va a ser diversa. Por eso sentimos que la equidad socioeconómica, sobre todo, no es un factor o una variable para tener en cuenta, ¿sí? Se pueden vincular los países que estén interesados y ya, digamos que no influye. Para la pregunta número 2, el profe Osvaldo nos mencionaba que por qué mencionamos ciertas características de la tabla o ciertos aspectos y no los demás. Entonces, Santi los va a compartir. ¿Sí? ¿O los comparto yo? Entonces voy a compartirles yo para mostrarles la tabla. Un segundito. Uy. Un segundito, un segundito. Oh, lo selecciono. Eli, acá los comparto yo si quiero. Sí, por favor, porque me enredé. Ya, Salí de una ya, ya, ya. ventana. Listo. Entonces, mencionábamos, bueno, digamos que yo mencioné solamente 3, pero nosotros tratamos de hacer un análisis exhaustivo aspecto a aspecto, teniendo en cuenta los dos. Sí es un poco comparativo en tanto que queríamos establecer diferencias y similitudes, pero también tuvimos en cuenta la actividad 1.2, que fue todo lo relacionado a las dimensiones curriculares y demás. Entonces, me voy a tratar de detallar un poco más, aspecto a aspecto, para complementar la respuesta a la pregunta del profe. Es decir, no tomamos solamente algunas, sino tomamos varias. De hecho, tratamos de hacerlo lo más completo posible, sino que yo no mencioné todas durante el momento de la exposición. Entonces, sobre PISA y estándares establecemos la definición o el aspecto de competencia. En PISA lo manejamos como capacidades, que como todos los compañeros lo mencionaron, prioridad, formular, emplear, interpretar, para lograr de alguna manera o un proceso que es describir, explicar y predecir fenómenos. Entonces son como unas etapas o unos procesos que menciona el documento de PISA. Y en estándares se visualiza más como conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y bueno, demás, e incluso vincula lo socioafectivo y psicomotor para actividades dentro de un contexto. La dimensión conceptual, mencionamos que son según, digamos, la estructura de PISA, pues cantidad, incertidumbre de datos, cambio de relaciones, espacio y forma.
Y en estándares se mencionan los 5 pensamientos: numérico y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, el métrico y bueno, demás. Frente a la dimensión formativa, tenemos digamos, el tema de evaluación, ¿no? Como tal, la evaluación para población de 15 años. Y lo que yo mencionaba durante la exposición, tenemos diferentes tipos de pregunta, tenemos diferentes niveles de dificultad, que eso también es importante. Y pues los procesos que mencionábamos arriba digamos que todo está interrelacionado, ¿no? Y frente a los estándares básicos mencionamos pues los rangos de edad en que están diseñados los estándares, mientras que en PISA pues no se ven rangos digamos de grado, sino en la edad, 15 años. No ponen digamos un rango específico de primer grado, segundo grado o algo así, no. Juan, dale porfa. Frente a la dimensión cognitiva, establecemos las capacidades fundamentales, que son las que estipula, digamos, el documento. El documento es bastante extenso y detalla una a una. Nosotros las mencionamos: comunicación, matematización, representación y demás. No me permito leer solamente algunas. Frente a los estándares, entonces retomamos los procesos generales: comunicación, modelación, razonamiento, bueno, resolución de problemas. Digamos que lo estoy leyendo de manera rápida. Dimensión social, mencionamos los conceptos perdón, los contextos que menciona PISA, que son específicamente personal, profesional, social y científico, mientras que Juan, mientras que en estándares, yo no veo, ¿ustedes ven? Ay, gracias. Mientras que en los estándares, pues se propone una evaluación formativa frente a los avances que van teniendo grado a grado nuestros estudiantes. Sí, digamos que ahí también entra un poco lo del entra un tanto el tema de la autonomía, ¿no? Y de la orientación de estrategias que usa el docente. Siguiente concepto: matematización. Entonces, en PISA lo mencionan como las capacidades fundamentales que ya mencionamos arriba, y en estándares se promueve la noción de matemáticamente competente. Sí, entonces no es explícita una posición, pero sí se menciona. La solución de problemas se relaciona con el diseño de estrategias para resolver esos problemas. Menciona también un eje articulador para el desarrollo de competencias básicas, mientras que en los estándares se maneja el formule y resuelva problemas a través de actividades matemáticas y, bueno, frente a las competencias básicas en matemáticas. Y el final que utilizamos fue el mundo digital. En PISA se reconoce, digamos que dentro de PISA 2009, la lectura y comprensión de textos digitales, dado que pues necesitamos ese componente también activo como habilidad dentro de nuestros estudiantes. Y en estándares, pues digital se menciona solamente como parte de estándares básicos, pero hace referencia a o bueno, hace falta mencionar de pronto las textos bibliográficos, y no hay como la misma visualización, no se destacan igual, exacto. Entonces intentamos dar respuesta tratando de ampliar ahí, ¿no? Como la tabla, pues para complementar la información. Y la última pregunta era, ¿qué? Sobre los contextos, y que yo mencioné algo sobre unas encuestas previas a presentar a presentar la prueba PISA. Lo que pasa es que al leer el documento, yo en la página, perdóname, te digo, en el 21, 24. Nosotros leímos el documento y ahí hay como una información detallada de cómo ellos diseñan las preguntas, de cómo se establece que los estudiantes deban responderlas a través de su interés y de su entorno. Entonces, me permito leer 2 rengloncitos. Dice: para identificar los contextos que pueden ser relevantes, es fundamental tener presente que uno de los objetivos de la evaluación es medir el uso de conocimientos de contenido matemático, procesos y capacidades que los alumnos han adquirido a la edad de 15 años. Por tanto, los contextos para las preguntas de la evaluación se verán sometidos cuando se incorporen a la sociedad como ciudadanos constructivos. Entonces, a lo que va la información es que menciona que hay un coordinador
digamos que por cada país participante, obviamente, digamos que como conclusión al leer el documento, porque pues establece varios apartados, la estructura, el diseño de la organización de la información y demás. Entonces, siento que en el PISA estaba la información. Gracias. Bueno, el grupo número 3, la respuesta. Bueno, Sí. entonces, grupo número 3 inicia el compañero Luis. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenos días. Referente a la pregunta del profe Luciano, habla como una conclusión que nosotros dijimos sobre el contexto, que porque unificamos el contexto, que es lo variable. Entonces, con respecto a esa pregunta, las personas, como hay una persona especializada que hace un estudio por cada país para adaptar las evaluación PISA, digamos que esos resultados se ve la diferencia en la parte social. Digamos, el colegio privado de los colegios públicos, a pesar de que Colombia estamos, digamos, en los últimos lugares, se ve una marcada diferencia desde el punto de vista de colegios urbanos o colegios rurales, e inclusive hay una marcada diferencia también en género, en la parte social. Si esto fuera, digamos, algo positivo, entonces tendríamos que a pensar también en una adaptación de la prueba PISA a nivel regional, pues porque los contextos son muy diferentes. A nivel científico, digamos, del contexto científico, que el cual PISA evalúa tres áreas que son ciencia, matemáticas y español, y en la cual Colombia viene participando desde el año 2006, aunque PISA ya lo habían generado desde el año 2000. Concluimos, o es nuestra percepción, que un país que no invierte en ciencia es un país que queda rezagado con respecto al resto del mundo, un mundo que es competitivo. Y a nivel profesional, vemos que el nivel de acceso a la vida universitaria en Colombia se ha disminuido en respecto a la juventud, ya que no cuentan con las habilidades en carreras como las ingenierías, donde se ve el fuerte la matemática, y carreras como la arquitectura y todas aquellas que tienen que ver con la parte de las matemáticas. Con respecto a la segunda pregunta del profe Sebastián, ¿cómo la innovación permite a los alumnos, digamos, cómo se utiliza en Colombia? Y pues nosotros no es que difiramos de eso, al contrario, partimos de que es algo bueno utilizar la tecnología en las pruebas PISA, que vienen, las primeras que se hicieron fueron de papel y los cuales no habían las herramientas. Actualmente se utilizan las herramientas, pero no todos tienen acceso a eso. Digamos, ahorita se está hablando de la Smart City o la famosa ruta de la seda digital. Estamos pasando del 4G al 5G, y en Colombia ya está llegando, digamos, nosotros la alfabetización a lugares apartados, Amazonas, inclusive ahí comparten comunicación con Brasil. Entonces, eso es algo que es positivo y que le permite al estudiante simular a través de software educativo e interactivo y realista, porque puede poner los datos como si estuviera viviendo el fenómeno. Esto hace que el estudiante se motive a la matemática, a verlo no como algo difícil y poco abstracto, sino que lo volvemos algo más real. Hay simuladores de datos, hay con movimientos, colores, hay programas, en el caso específico para matemáticas, como el GeoGebra, Desmos, Willis, el MathPapa, que permite que el estudiante pueda
eh, hacer uso de algunos fenómenos. Creo que en la prueba no, aquí en Colombia no sé si lo permiten, pero en algunos países cuando presentan la prueba PISA automáticamente tienen su calculadora o toda esta parte Gracias. digital que le permite desarrollar esas habilidades. Y creo que Gracias. por Ah, eso estamos un poco desfasados a nivel de los resultados. bueno, Gracias. profe Luis, muchas gracias. Les recuerdo a los grupos que ustedes también tienen limitación en el tiempo para las respuestas, ¿no? Perdón. Entonces, para que sean concisos en sus respuestas, pero ya, pues no Me disculpo. sé, ya tenemos que, sí, entonces, sí. Entonces, tenemos para el grupo número 1, eso. Entonces, por favor, que sean concisos. Bueno, listo. La primera pregunta, ¿por qué el enfoque flexibilidad para PISA y no para los estándares? Si bien reconocemos que las pruebas PISA no están centradas, no es un documento que esté centrado en ser para el docente, o sea, no es para el docente. Sí considero o consideramos que tiene algunas vertientes que pueden ser a favor del docente, y es cómo entender la matemática en la actualidad, de qué manera se debe enseñar la matemática en la actualidad para el mundo. Desde ese punto de vista es que mencionamos que las PISA, viéndolo desde ese aspecto que digo, son flexibles en los aspectos desde la metodología, ya que digamos que le permiten esa libre manera de poder dar clase el docente. Y también directamente está relacionado con los estándares, ya que este documento, pues, si bien no habla de qué tipo de metodología debe implementar, es flexible en tanto a eso que acabo de mencionar. Y pues, en ese orden de ideas, sí nos faltó relacionar la flechita que saliera de los estándares hacia ese punto en específico. Em, la otra pregunta son los análisis, a qué refiere cada uno de los análisis. Nosotros mencionamos 4 tipos de dimensiones desde RICO, la cual es la social, la conceptual, cognitiva y formativa. Y añadimos 2 más, que es una de fines, que esa la tomamos como fin de la educación matemática en general. ¿Cómo se ve desde los contextos en general? Intentarnos mucho en lo que menciona Rico. Y otra es desde los contextos que también mencionamos, que esa sí directamente la sacamos de PISA. Entonces, menciona que contexto personal, social, laboral, científico, y quisimos hacer la relación. Y el resto está desde las dimensiones. Em, La otra era la actualización periódica, y era cuando mencionábamos como que debía articularse en los estándares o qué proponíamos. Y bueno, entonces mencionamos que debería haber una actualización periódica. En tanto, nosotros proponemos que los estándares, si bien es un documento teórico denso, como mencionaba mi compañero, eso no está contextualizado a lo que necesitamos. Eh, Se habla de la matemática desde la resolución de problemas, situarla en situaciones problema, en contextos reales, y vemos que allí no se menciona nada de Colombia. Es un documento para Colombia y no se menciona nada de contextos colombianos. Allí es donde vemos que hay que hacer el énfasis de hablar de contextos colombianos que nos permitan articular las necesidades propias, y eso mismo nos permite hacer ciencia. ¿Por qué se debe reflexionar o hacer cortes más periódicos en la actualización? Pues desde la misma reflexión, desde nuestro contexto, eso nos permite tener actualizado las necesidades propias. Allí es donde nos centramos, por eso lo vemos más actualizado constantemente. Y pues no alcanzamos a hablar de conclusiones, entonces, pues rápidamente lo que hablábamos de la tarea, es una tarea que yo hice, diseñada para unas pruebas que nos pide la institución. El colegio se llama Liceo Manuel Elkin Patarroyo, que aquí en Bogotá, y pues era una prueba para el grado octavo, la cual tenía un contexto de Minecraft, ¿sí? Que es un jueguito.
Y habían unos cubos los cuales estaban con un lenguaje algebraico, una expresión algebraica. Entonces se le solicitaba al estudiante que hiciera unas operaciones básicas entre esta ecuación, entre esta expresión, perdón. Si me ayudas ahí rápidamente para mostrarla. Ahí. Entonces vemos que al lado derecho están estas expresiones de las que hablo y nos preguntan de qué pasa cuando aumenta, qué pasa cuando se divide, ¿sí? Entonces ahí lo que venía diciendo era que veíamos algunos contextos como lo es el personal y el social, que fue el que alcancé a mencionar. También veíamos y lo clasificábamos en una escala de competencia, la cual era el nivel 3 para los estudiantes que habían dado la respuesta correcta, porque también hicimos algo estadístico ahí, y es que cogimos 12 soluciones de los estudiantes, en donde evidenciamos en un 63% una respuesta correcta, un 27% la respuesta B y un 9% la respuesta A, que la respuesta B, tanto como la A, había como una inferencia ahí interpretativa muy subjetiva, entonces la pusimos en una escala número 1. También identificamos que habían operaciones básicas, entonces lo relacionamos también con las capacidades, perdón, no, con los procesos de formular y evaluar, donde se formulaba una expresión algebraica y se evaluaba en el sentido de que tenía que hacer unas operaciones. Bueno, casi no hay tiempo para... Vale. En los comentarios. Entonces, podemos hacer. Y las respuestas del grupo número 2. Bueno, entonces la primera pregunta está basada sobre la ampliación que comentamos sobre los 5 pensamientos. Entonces, bueno, voy a leer una pequeña cita de los estándares que dice: para los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias podría haber bastado la división entre pensamiento lógico y matemático, eh, es, subdividiendo este último. Dice, pero en toda la tradición griega y medieval, y bueno, ahí comienza. Entonces, esto nos dice que el pensamiento matemático, bueno, ahí lo subdivide en los 5 pensamientos y que tienen un arraigo y una justificación, digamos, histórica. También, digamos, acá tengo PISA. Voy a leer también una pequeña cita de PISA que dice: las categorías del contenido de PISA se utilizan en PISA para satisfacer las demandas del desarrollo histórico. Contiene, digamos, ya entonces las motivaciones de los estándares, la cobertura del área de conocimiento en las matemáticas, los fenómenos que subyacen, y la reflexión sobre las principales áreas del currículo. Entonces, aquí vemos que en los estándares los 5 pensamientos son la forma en la que se divide el contenido en matemáticas, y estos tienen una motivación histórica. Pero en PISA existen más elementos, también está el desarrollo histórico, los fenómenos. Entonces, nuestra propuesta va sobre de qué manera ampliarlos, introduciendo por lo menos los fenómenos que subyacen y motivan la evolución, porque esos fenómenos, cuando en la clasificación de los contenidos introducimos los fenómenos, damos sentido a los contenidos, y pues lo cual no, pues amplía un poco y, bueno, y mejora un poco la clasificación. Entonces, pues, digamos, podría ampliarse en ese sentido, incluyendo los fenómenos, además de los desarrollos históricos. Eso sería la primera pregunta. La segunda pregunta la va a contestar mi compañera Ángela. Listo. La segunda pregunta es acerca si los procesos generales están en el mismo nivel de importancia, tanto en PISA como en los estándares básicos. La verdad que sí están en el mismo nivel de importancia porque tanto PISA como los estándares básicos se habla de la definición de competencia matemática. Y si hablamos de definición de competencia matemática, involucramos los procesos matemáticos. En PISA se organizan de una manera distinta a los estándares básicos de competencia. En PISA los hace mediante 3 procesos principales, los cuales son implementar, implementar, Formular e interpretar. formular e interpretar. Ajá. Y de estos 3 procesos principales subyacen 7 capacidades matemáticas. En cambio, en los estándares básicos se habla de 5 procesos generales de la actividad matemática.
Entonces, la verdad, sí están en el mismo nivel de importancia porque los dos documentos se habla de un concepto particular que es la competencia en matemáticas. Esa sería la respuesta. La tercera pregunta va sobre una conclusión con respecto, digamos, a los dos documentos y ambos documentos tienen finalidades diferentes. PISA es una prueba. Los estándares buscan, digamos, dar unos lineamientos y van un poco más a a la construcción, al desarrollo. Sin embargo, ambos parten de una base, tienen elementos, a pesar de ser documentos que tienen diferencias en sus metas, tienen una base común que son los contenidos, el desarrollo, digamos, de estos, los procesos generales de la actividad, la noción de competencias. Entonces, no es que, digamos, lo que se plantee en uno sea, digamos, más o menos válido, sino pues hay que ver que son documentos con objetivos diferentes y también con elementos en común. Y es justamente esos elementos en común lo que nos permite compararlos y con base en estos elementos en común nosotros construimos nuestra propuesta, que el elemento en común son los contenidos en el área de matemáticas. Entonces, es eso, no es que uno prime por encima del otro o algo así. Entonces, esa es nuestra conclusión. Con respecto a la cuarta pregunta, esta la contestará el profe Camilo. Buenos días. Bueno, ¿De qué aprovechando manera se dan los también tres la procesos, pregunta que hizo la profe. de qué manera se dan los tres procesos matemáticos en la tarea? Es la pregunta, profe. Gracias, profe. Sí, también para responderle a la profe Stephanie, que también nos preguntó sobre el contexto de la tarea. Podemos ver que es un contexto social, ya que el tema pues, principal son números racionales, también parte de los números enteros. Entonces son temas que depende del entorno social del estudiante, puede influir al momento de interpretar la tarea. Ya que pues esto es algo que se ve en la vida cotidiana de los estudiantes al momento de hablar de deudas, al momento de ir el aire acondicionado, pueden ver cuándo sube, cuándo baja la temperatura en un contexto social. Los procesos matemáticos que se ven en la tarea, está el proceso de formular, ¿sí? Según PISA, pues el estudiante aquí debe representar matemáticamente la situación cuando al momento de hacer el diagrama, un gráfico, una recta numérica para ubicar los números enteros, números positivos, los números negativos para el tema de las temperaturas. Y también se ve un proceso matemático de emplear, ¿sí? Por lo que el estudiante debe emplear conceptos sobre los números racionales para responder dichas preguntas. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias entonces a los grupos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la discusión. ¿Bien? Luego haré los comentarios. Pero, Paldo, ¿puedes comentar lo que querías decirle a Eliana? ¿Recuerdas cuando ella estaba haciendo? Entonces, bueno, yo les voy a pasar el micrófono. Al final vamos a hacer unos comentarios. Pedro va a hacer unos comentarios, yo hago otra retroalimentación. Y entonces, bueno, ¿quién quiere iniciar? ¿Tú? Bueno, de que yo intervení un momentico cuando estabas hablando, profe, y era que quizá no me había hecho entender bien, y era solo estaba preguntando por qué esos tres últimos ítems, matematización, tecnología, bueno, no me acuerdo el nombre, herramientas y resolución, que por qué no otros, que por qué eran esos tres en específico. Bueno, quisiera más comentar algo que se generó ahí, que me causó como intriga, y es que el profe, ¿cómo es que se llama tu compañero? Profe? Qué pena. El profe Luis mencionaba en un momento que se viene evidenciando que no hay
como una alta demanda para carreras como realmente importantes como la ingeniería y demás. Digamos que eso me causaba intriga, que nosotros como educadores no concibamos que el resto de carreras también son importantes para el desarrollo del país. No solo la ingeniería o cosas que tengan que ver con la matemática, ser relevantes para una sociedad cultural y demás. Entonces, que me causó algo como ahí intriga en ese sentido. Eh, ya, pues tengo algunas preguntas, pero eran respecto a como a las exposiciones y eso. Eh, Luciano, digamos que esos son estudios que, pues, digamos, arrojan algunas experiencias, particularmente en lo que refiere a STEM. Nosotros hicimos un análisis y veíamos que había como una recelo, porque siempre se ha estereotipado. No quiere decir que las otras materias no sean importantes. De hecho, yo soy un ejemplo de ello. Yo soy biólogo, pero afortunadamente estoy con los matemáticos y creo que ninguna materia o ninguna carrera está más priorizada o menos priorizada. Solamente que en el ideal o el imaginario de los, de los jóvenes, no solamente en Colombia, a nivel, siempre se ve la matemática e inclusive las ciencias como la química o la física como algo un poco difícil. Nuestra misión es hacerla más, eh, digamos, asequible y más familiar a los chicos. Yo creo que es, pero en ningún momento mi intención era decir que es la más importante o no. Ejemplo de ello soy, pues, mire, estoy con matemáticos y realmente me siento privilegiado. Bueno, bueno, respecto a lo que hablaba Eliana, de la equidad económica, ¿era? Desde la contextualización, pasando por el acceso a la tecnología, hasta la misma forma en que se desarrollan los diferentes contextos en los estudiantes y en los docentes y en los formadores, para mí la equidad económica es trascendental y marca la estructura de cada uno, marca la formación de cada uno y marca el desarrollo de cada uno. Entonces, para mí sí es muy importante que, eh, o el resaltar que no tener esa condición económica que tienen otros países, el músculo social, el músculo económico, marca una diferencia en la forma en que se afrontan, en la forma que se desarrollan y en los resultados de las mismas prueba PISA o proyecto PISA. Para mí es así. Desde el documento se pueden garantizar dichas estructuras. Eh, Creo que la contextualización debería ser garantizada desde los dos documentos. Y sobre todo, pues tendríamos que entrar a mirar qué es contexto en cada una de las instituciones. Porque no solamente desde los estándares se maneja una forma diferente de ver el contexto, sino desde cada institución, al tener esa autonomía institucional. Y mucho más importante, sobre todo, la forma en que vemos la alfabetización matemática. ¿Sí? Esta parte pues no la logramos completar porque pues se nos acabó el tiempo, pero sí es relevante, es muy importante la alfabetización matemática y cómo la vemos en cada una de las instituciones privada o pública y cómo la ven en estos países donde para ellos ya es normal esta alfabetización matemática, es un mínimo que ya tienen ellos adquirido, garantizado para toda la población. Nosotros en el grueso del sistema no lo logramos. ¿Mm? La mayoría de veces en el sistema público terminamos puntualizando conceptos y haciendo islas de conocimiento que no se pueden asociar de la mejor manera con otros conocimientos, con otros procesos. Entonces creo que todo esto influye en la forma en que afrontamos, desarrollamos y los resultados de del mismo proyecto. Eh, en esa linealidad, uy, perdón. Sí. En, sí.
Ah, ok. Eh, en la linealidad que viene hablando el profe, también yo lo había pensado en algún momento y entonces los estándares nuestros no deben hablar de competencias, sino de alfabetización, porque si existen tales brechas, todavía no podemos, o sea, no estamos en ese nivel de hablar de competencia, ser competente matemáticamente. Y digamos que eso yo lo había pensado también en algún momento y es porque debido a la brecha social más que todo, en aspectos económicos, eso genera, digamos que es esa ruptura de poder llevar la matemática desde ser competente a un pueblo o a una vereda. Y si hay un documento tan general, entonces digamos que allí también se generan brechas, porque el docente allí tiene que mediar para poder hacer que esos muchachos sean competentes, sin saber necesariamente que necesita primero alfabetizarlos matemáticamente. Entonces sí creo que es importante hablar de alfabetización matemática en un contexto como el nuestro, contexto colombiano. Bueno, no, pues mi aporte va más enfocado a que, pues tal vez no percibirlo como una crítica, me refiero a el aspecto tecnológico o digital, porque de hecho las pruebas son, digamos que dan la posibilidad y es opcional si uno la quiere presentar digital. No sé, por ejemplo, ellos hablan de las herramientas tecnológicas como calculadora y demás. Entonces, pienso que también es opcional porque de hecho se elige. Digamos, los países o los participantes lo eligen al momento de presentar ese proyecto, aunque entiendo todo, o sea, de hecho comparto la situación de mencionarnos nosotros como Colombia y como las dificultades sociales que tenemos, ¿no? Y que hay mucho más allá de netamente lo académico, sino que también hay situaciones convivenciales dentro del aula y otros factores involucrados dentro de ese desarrollo mismo de la realidad como tal, ¿no? De nuestros estudiantes. Entonces, lo comparto. Bueno, quiero mencionar algo acerca de la competencia y relacionado también con la pregunta del grupo 2. Creo que, digamos, esa diversidad de definición de competencias, pues nos ayuda a pensar y repensar también cómo, cómo también podemos, digamos, enfocarnos nuestro quehacer docente, em, pues debido a que a nosotros nos parece que fortalece esa definición, más que sean disyuntas, pues permite fortalecerla y dar un énfasis, digamos, en algunos procesos, tales como formulación, la interpretación y el emplear las matemáticas para desarrollar en la vida moderna y pues también ser conscientes de ese papel que juegan las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Entonces me parece que permite fortalecerla. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Camilo, Ángela, Eliana. Mm. ¿Ya? Bueno, entonces voy a darle el micrófono a Pedro. ¿No? ¿Yo? Ah, bueno, bien. Bueno, no hay problema. Bueno, bien, voy a hacer algunos comentarios. Pues la, la actividad de hoy, sobre la actividad, sobre las presentaciones y también pues algunas cosas que hoy están pasando en el aula, entonces pues tenemos que tener pues cuidado con ello. Lo primero pues tiene que ver con la puntualidad. Digamos que generalmente iniciamos a las 8:03 más o menos,
pero hoy pues ya estaban pasadas las 8:05 y bueno, unos estudiantes no estaban conectados. Entonces son a las 8, todo el mundo debe estar ya conectado en la sala, ya debe estar en la sala. ¿Sí? No es que a las 8 inician prendiendo el computador. ¿Sí? Entonces, para que tengamos eso claro, de tal forma que podamos iniciar nuestras presentaciones pues a tiempo, ¿no? Hemos dado flexibilidad, pero pues cada vez es como iniciamos más tarde, entonces no podemos hacerlo, ¿bien? Otra cosa es que tienen que estar preparados para que cualquiera del grupo, primero, presente, como pasó hoy, dos, que pues tenga lista la presentación, ¿no? Eso es algo que tiene es gestión del grupo, ¿no? Bueno, otra cosa es que dentro de las cuestiones generales está que los grupos, los integrantes del grupo deben estar rotando los roles. Y uno de los roles, pues también es la presentación, ¿sí? Entonces hay grupos, bueno, en el caso del grupo número 3, pues son solo 2 integrantes, pues ya se sabe que uno es los dos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los grupos que sí tienen 3, pues tienen que rotarse. No puede ser la misma presentadora todas las veces. No se puede. Entonces, eso está estipulado. Yo no sé si lo han leído. Yo siempre los invito a que sigan leyendo, vuelvan otra vez sobre los documentos, porque puede ser que se les pase algunos detalles. Ese, por ejemplo, es. Y bueno, la vez pasada no lo mencioné porque hubo un cambio en el grupo. Entonces dije, bueno, va a reiniciarse ¿sí? el orden, digamos, de los presentadores. Pues no hay problema porque son 4 actividades y sí o sí una persona pues se va a repetir, ¿sí? Pero pues ya esta es la tercera, entonces ya no tengo que hacer el comentario, ¿no? Entonces esto para este módulo y para los que siguen tienen que tener eso en cuenta, ¿bien? Bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, hoy los vi un poco más nerviosos, tienen que calmarse también con el tiempo, porque hoy observé que estaban más pendientes del tiempo que de la misma presentación. Es decir, tenían una cantidad de información en las transparencias, pero creo que abordaron el 15% de lo que estaba ahí, ¿sí? Entonces, pues ahí incurren también, pues, digamos, en una dificultad porque, pues, la presentación no va a quedar completa, ¿sí? Así en la transparencia, pues, haya información, digamos, que es relevante, que es importante, que se nota que efectivamente ustedes han hecho eso, que está seguramente plasmada en el documento final, ¿sí? Pero pues aquí presentan ustedes el resumen. Entonces, hoy vi que estaban más pendientes, corrían, pero dejaban de lado mucha de la información por estar pendiente del tiempo. Entonces, bueno, yo los invito a que de pronto ensayen, no sé si lo harán, que se tomen el tiempo, que se reúnan el viernes en la tarde, los grupos y los compañeros también ayudan incluso de pronto se nos va una palabra que no es, que se presta para ambigüedades y el grupo puede decir, mira, aquí tú estás diciendo algo que no es y esto se presenta para confusiones. Y puede que y lo digo porque lo he visto, en el trabajo final no tienen ese problema, pero acá lo dicen, ¿sí? Entonces, el trabajo no es solamente el trabajo final y la presentación no es solamente de uno, sino es del grupo, porque pues aquí es donde ustedes se evidencian pues
pues su material, lo que ustedes hicieron en eso. Entonces, es muy importante la presentación, ¿sí? Entonces, yo invito, digamos, al grupo para que se unan en ese aspecto. Y bueno, yo vuelvo y les digo, el módulo 1 es, digamos, es cuando ustedes están ensayando, pero ya pues a partir del módulo 2 pues ustedes deben estar pues muy bien, deben estar sincronizados en todo, ¿no? Bueno, recordarles los tiempos, hay tiempos para todo, ¿no? Hay tiempos para que ustedes organicen las preguntas. Yo les di unos 2 minutos más, generalmente les doy pues para que sus preguntas sean, digamos que inviertan un poquito de tiempo en la formulación de la pregunta, porque ya habíamos hablado de eso, ¿no? Que las preguntas sean claras, que el grupo pueda entender lo que ustedes quieren que muestre, ¿no? Sus dudas. Entonces es importante, pero así como para hacer las preguntas tienen un tiempo, pues para dar las respuestas también. Entonces algunas veces también dan muchos rodeos, ¿sí? Se van por las ramas y bueno, no siempre llegan al foco de la pregunta, ¿no? Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dime. Pues, Pedro, son 5 minutos, pero yo sé que ahorita Pedro les va a comentar algunas cosas más, entonces ahí vamos a profundizar, pero son 5 minutos también. Puedes unir, de pronto puedes decir, bueno, en la sesión pasada muchos grupos hicieron eso. Esta pregunta se relaciona con esta, entonces las uno y les voy dando la respuesta a todos. Eso podría ser. ¿Quieres hablar? Una vez para responder esta Sí, pregunta. claro. Tienes 7 preguntas. Tienes toda la disposición para que tu grupo de esas 7 preguntas decida cuáles son las 4 más importantes y respondes esas 4 preguntas y dices, se quedaron estas 3 preguntas por fuera. ¿Ok? Primero, y entre responder 3 preguntas, cada una con minuto y medio, y responder 7 preguntas, cada una con 30 segundos, estoy seguro que en 30 segundos puedes responder una pregunta con todo el detalle que quieres. ¿Ok? El problema del manejo del tiempo es, como estaba diciendo Pato, no irse por las ramas, es responder lo que toca. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Bueno, vuelvo e invito a los grupos a revisar los apuntes de redacción y formato. Igual en los requerimientos en la descripción de la actividad se hablaba de el formato de los mapas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé cómo estará el del archivo Word, el final. Seguramente está de acuerdo con los parámetros que están descritos en el documento, pero que vi en las presentaciones. Me gustó que algunos grupos dividieron, digamos, su mapa para poderlo presentar y que se hiciera un poco más grande, pues porque realmente pues es difícil poder ver absolutamente todo, ¿no? Incluso para el presentador es más fácil ir abordando, ¿sí? Los aspectos, las ideas clave y ir profundizando en cada uno. Sin embargo, pues también vi que habían mapas pues con letras, con tamaños o con fuentes que de pronto también pueden generar distracción, hay que unificar. En la actividad 1.1 les comenté sobre las diferentes fuentes en las transparencias. Hoy volví a ver ese error. Entonces, pues revisar por favor los apuntes porque siguen apareciendo.
También ustedes saben que las dos primeras transparencias tienen una plantilla y eso pues no se debe cambiar, deben estar así. A partir de la tercera o la cuarta, pues usted ya coloque su, digamos, su diseño particular, lo pueden hacer, pero las primeras tienen que estar con el diseño de mano, ¿bien? Entonces, revisar los apuntes de redacción informal. Los invito de nuevo a eso. Bueno. Bueno, aquí tengo otra vez, ya lo había dicho, no son concisos en las respuestas, entonces pues ponerle atención a eso para no terminar. Bueno, pues yo, digamos, en general, pues todos los grupos describieron los requerimientos de la actividad, unos con más detalle, otros con menos. Pues creo que la gestión del tiempo jugó hoy una mala pasada porque pues creo que me faltó ver algunas cosas en las presentaciones. Voy a revisar, por supuesto, sus documentos finales y ahí les haré sus comentarios sobre, pues, cómo abordaron, si profundizaron. Y les pido que de nuevo revisen y que lean comprensivamente los apuntes, ¿sí? Porque algunas veces yo tengo la sensación, y lo voy a decir acá, es solo mi sensación, que para el desarrollo de las actividades solamente leen unas páginas, o sea, no leen todos los apuntes, ¿sí? Sino se centran en unas páginas como, supongo, los títulos, porque si leyeran todo el documento, pues tendrían una visión más amplia. Y eso hay veces lo extraño, ¿sí? Entonces, bueno, voy a revisar porque pues digamos que este es digamos, terminamos los documentos curriculares en esta actividad y ya pues vamos a revisar y hacer otras cosas en la actividad 1.4 que sí van a influir y que van a tener que tener en cuenta para los demás módulos. O sea, ustedes van a tomar decisiones con respecto a esto que van a hablar en la actividad 1.4 que ahora la presentaré, ¿sí? Entonces, por otro lado, y esto no lo tenía escrito, pero lo voy a escribir acá, es que también veo que no se inscriben en la sesión del sábado que no es presencial, ¿sí? O sea, en la actividad 1.1 creo que generaron el espacio dos grupos, en la 1.2 ya no, un grupo, y para la 1.3 ya nadie se inscribió, ¿sí? O sea, nadie generó un espacio. Y entonces me pregunto, o es que no tienen, o sea, tienen la actividad totalmente clara, o por el contrario, no, ¿sí? Entonces yo les sugiero, utilicen esos espacios, porque tal vez eso ayudaría también a generar, pues, una mejor disposición de todo, incluso, ¿sí? Del tiempo, el contenido, de lo que es importante, de pronto, no sé. Pueden generarse muchas preguntas, entonces mi invitación para los grupos, para todos, es que aprovechen esos espacios, ¿sí? Bien, entonces voy a darle el micrófono a Pedro. Cualquier cosa, si ahorita se me ocurre, seguro al final, durante la presentación de la 1.4 les diré. Gracias. Yo estaba pensando que en las actividades 1.1 y 1.2 todo había funcionado muy bien y justo el único día que vengo yo aquí, entonces las cosas no funcionan, ¿ok? Es posible que sea así, no pasa nada.
Pero sí tengo que reiterar algunos comentarios que ya hizo la profesora Cifuentes. Lo primero, hoy pasó todo, ¿no? Comenzando porque se cayó Zoom y eso no tengo a dónde quejarme de que Zoom se caiga, porque es que es Zoom, toda la plataforma en la que se cayó durante 5 minutos, ¿ok? Eso no tengo dónde quejarme, no puedo quejarme aquí a la dirección de tecnología porque supongo que se cayó por todas partes. Segundo, nos trajeron un micrófono y se le acabó la batería a los 5 minutos. Ya envié un mensaje de correo electrónico formal quejándome al servicio de aulas porque eso no puede ser. La instrucción, Pato, es que cuando llames insistas en que te manden 2 micrófonos nuevos y no recibas viejos, porque es que, pues, estamos en una situación que lindo el salón, pero no hay dinero para otras cosas, ¿ok? Por más de que ustedes estén pagando de alguna manera matrícula. Bueno, entonces esas cosas pasaron, pero sí hay otras que ahora entiendo que todavía no se han estabilizado en el funcionamiento metodológico del programa. Y entiendo, porque una de las cosas que mencionaba Pato ahorita es que pues en la actividad 2 pues hubo unos cambios de grupos y entonces eso también pudo haber despelotado las cosas. Pero sí reitero algo que les acaba de decir, por favor revisen el documento de cuestiones generales, porque es importante que logremos manejar apropiadamente la agenda por varias razones. La primera, porque por ejemplo hoy que tenemos taller de redacción, muy seguramente esta cohorte va a ser la última que termine y las otras estén esperando que nosotros terminemos para poder hacer el taller de redacción. Entonces, eso no puede ser. Pero segundo, porque si cumplimos la agenda, pues nos vamos de aquí a las 10:30 más tardar. Y ya está, terminamos, ¿ok? Pero no nos puede pasar algo que sucede en España y que ya se instituyó en España, y es que se decreta una reunión a las 10 de la mañana, pero no, nunca se comienza antes de las 10:20. Porque si ayer la dimos un ratico, dimos 3 minutos y la comenzamos a las 8:03, pues mañana, ya como ayer dimos a las 8:03, la comenzamos a las 8:05 y la semana entrante estamos a las 8:20. Entonces, la instrucción es que la clase comienza a las 8, no que hay que llegar a la puerta de la universidad a las 8 o que hay que entrar a la sala si estoy por fuera a las 8. Es que la clase comienza a las 8, entonces yo tengo que estar completamente listo a las 8. Y en el documento de cuestiones generales, infortunadamente, tengo que mencionar, ustedes verán que hay unos criterios de qué pasa cuando llego tarde. ¿Ok? Yo le voy a sugerir aquí a la profesora Cifuentes que no los apliquemos hoy, pero por favor, ustedes revisen esos criterios. No está prohibido llegar tarde, se puede llegar a la hora que quieran, pero tiene unas consecuencias. ¿Ok? Entonces, eso en relación con el comienzo de la hora. Hay otra cuestión de organización que también ya se mencionó, pero quiero reiterar. Una que no sé de dónde surgió, y no quiero decir que esté prohibido, pero es un poquito el deseo de que quienes están presentando y están aquí en clase pasen aquí adelante a hablar. Eso no está prohibido, siempre que tengan todo preparado para que se pueda hacer bien. Lo que no puede ser es que el formador sea el que les maneje las diapositivas. Eso, hemos dicho. Bueno, pues, no, pero no puede ser, no puede ser, pero no puede ser. Es decir, ustedes pueden hacerlo como quieran, pero tiene que funcionar. De la misma manera que no puede ser que yo sé que mi computador es lento y entonces no me va a funcionar. Muy bien, sé que mi computador es lento por lo que sea, pero desde ayer ya tengo
organizado cómo va a funcionar eso para que me funcione bien, ¿ok? El problema, insisto, no está prohibido pasar aquí adelante, pero infortunadamente no tenemos controladores de diapositivas, pues esto sería lo ideal, porque el problema de estar aquí adelante es estar teniendo que decir, por favor la siguiente, por favor la siguiente, por favor la siguiente, ¿ok? Bueno, y, pues en 15 cohortes que tenemos de MAD, pues es la primera vez en que la gente pasa aquí adelante y está muy bien, no está mal, no está prohibido, ¿ok? No es sino que no lo haga, ¿ok? Pero que funcione. Y entonces, pues quien tiene que estar controlando las diapositivas tiene que ser alguien que conozca el discurso para que la persona que esté aquí adelante no tenga que decirle, por favor, pasa a la siguiente, ¿ok? Sino que ya sabe cuándo va a pasar la siguiente. Bueno. La idea que se les ha sugerido, y también pueden revisar esto en cuestiones generales de cómo se organizan como grupo, es que es todo el grupo que hace todo el trabajo. Y no que uno hace una tercera parte, otro hace tercera parte y otro hace la tercera parte. La idea no es repartirse el trabajo porque así no se va a lograr que aprendan, porque lo que es interesante es que ustedes, cuando están haciendo el trabajo, discutan sobre las diferentes posiciones que tienen sobre las cosas que quieren decir hasta que lleguen a un acuerdo. Y por consiguiente, eso por un lado, y por otro lado, lo que se les sugiere es que para cada actividad, uno del grupo sea el líder de esa actividad, que será quien haga la presentación, y es el líder el que tiene, digamos, la potestad de decir, llevamos 45 minutos discutiendo sobre esto y no nos ponemos de acuerdo, yo tomo la decisión de que nuestra posición es esta, para poder resolver eso que a veces sucede, de que hay cuestiones que generan mucha discusión y que no se puede lograr un acuerdo, pues alguien tiene que tomar la decisión y es el líder y se van rotando. Y como les decía la profesora Cifuentes, pues si son 3, pues actividad 1, 2, 3, se reinicia en la 4 y la 1 del siguiente módulo, pues es el segundo y se continúa, ¿ok? Bueno, todo eso son cosas puramente logísticas, pero que son importantes. La otra cuestión que también surgió, pues porque es estupendo que ustedes tengan muchísimas preguntas que hacerles o comentarios o críticas a los grupos, ¿ok? Pero si yo hago mis 3 preguntas en mi espacio, de pronto hice la primera que era mía, pero la segunda puede que se la quite al siguiente. Entonces, la idea es ir pasando hasta que se acaben las preguntas. Una pregunta en cada ocasión. Y está muy bien lo que la profesora Cifuentes hizo hoy, pero eso no quiere decir que en el próximo módulo vaya a ser así. Y es que en la sesión de comentarios se inicie con una sesión de discusión que surge con motivo de las preguntas y de las respuestas. Que es preferible eso a que se genere la discusión en el mismo momento en que se está haciendo la respuesta, porque eso se nos despelota terriblemente, ¿ok? Entonces, está muy bien que se haga esa discusión y es muy importante, porque al final lo que estamos aprendiendo consiste esencialmente en qué nos estamos poniendo de acuerdo de qué significan las cosas y cómo son las cosas. Y ese ponerse de acuerdo es ponernos de acuerdo entre todos, incluido el formador. ¿Ok? Y entonces esa discusión es importante porque es ahí donde como que se van encajando las piezas. Ya también la profesora Cifuentes les mencionó 5 minutos para las respuestas. Cuando ustedes no se han quejado de que sean 9 minutos para la presentación, no se han quejado, pero seguramente están diciendo, es muy poquito, y me alcancé a presentar solamente una tercera parte. En los congresos de los médicos, las conferencias son de 5 minutos.
de 5 minutos y dicen todo. Es cuestión de cómo yo me organizo mi presentación para poder decir todo. Y eso es un esfuerzo intelectual complicado. Yo no lo estoy haciendo aquí mientras estoy hablando de esto porque tengo el tiempo libre, pero es cuestión de organizarme para poder decir todo lo que quiero, porque es cuestión de saber en qué nivel de detalle lo hago y sobre todo de no decir cosas que no son necesarias, sino de ir al grano. Entonces, lo mismo en las respuestas. Las respuestas, tengo 7 preguntas. Es posible que si le dedico medio minuto a cada pregunta, pueda responder la pregunta. Si me voy a cuestiones concretas, ¿ok? Bueno. Listo, entonces eso en relación con las cuestiones logísticas. Y quería hacer un par de comentarios sobre la actividad. El primer comentario, somos conscientes que esta actividad debió de generarles una gran cantidad de trabajo y debió de tomarles una gran cantidad de tiempo, porque el marco conceptual de el estudio PISA es un documento muy complejo, muy complejo. Entonces es duro hacer eso. Somos conscientes de eso, pero es una actividad que no podemos decir en la 3 léanse mitad del marco conceptual y en la 4 la otra mitad. Hay que hacerlo completico porque si no estamos fritos. Lo que les decía, ya terminaron en otras cortes. Entonces, somos conscientes de eso, pero sí esperamos que hacia el futuro y particularmente cuando ustedes estén llegando al módulo 3 y el módulo 4, recuerden de esta lectura del marco conceptual PISA. Particularmente ha habido en varias cohortes, varios grupos en que se enamoran de la tabla que hay allí, en la que están las competencias matemáticas fundamentales y los procesos generales en las columnas. Y ha habido grupos que han configurado su unidad didáctica alrededor de llenar esa tabla para su tema. Y es muy potente. No estoy diciendo que se tenga que hacer así, pero que este marco conceptual de PISA, pues lo tenemos muy presente a lo largo de todo el programa. En los comentarios, las discusiones, no recuerdo quién dio a entender que en los países desarrollados sí se entiende que es la alfabetización matemática y que nosotros como país en vías de desarrollo no lo entendemos. Esto es cuestión de opinión, no estoy de acuerdo con eso. Les aseguro que los países desarrollados tampoco entienden qué es la alfabetización matemática, ¿ok? Les aseguro que ustedes se van a buscar un profesor de matemáticas de una ciudad mediana de Ohio, no tienen ni idea qué es la alfabetización matemática, ¿ok? O si se van a un profesor de matemáticas de un colegio de Oviedo en España, no necesariamente sabe qué es la alfabetización matemática. Entonces, es un problema generalizado, ¿ok? Es un problema generalizado. Pero lo que sí tenemos que tener presente es lo siguiente, y esto es una información adicional que no forma parte del primer módulo porque tendríamos necesidad de tener 5 o 6 actividades. Y es que en este módulo no estamos mirando la documentación que fundamenta las pruebas saber. Pero si nos fuéramos a mirar la documentación, no las preguntas, sino la documentación que fundamenta eso, ustedes se van a encontrar en algunos casos explícita y en otros casos implícitamente todas las ideas de los procesos generales y de las capacidades matemáticas fundamentales sin esos nombres, ¿ok? Y por consiguiente en nuestro sistema eso ya está. El problema es pues que el profesor del pueblito de Choachí pues sea consciente de eso o no, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es lo que existe en los documentos y otra cosa es la distancia entre eso que se espera en los documentos y lo que sucede en la realidad del aula. Entonces, la crítica
es más en esa conexión que en los documentos. Mi sensación personal es que los documentos curriculares colombianos son muy buenos. Si conjugo estándares, DBAs y pruebas a ver, ya ven por qué los pongo así en ese orden, ¿no? Son muy buenos y abordan las cuestiones. De hecho, ¿ustedes han oído hablar del profesor Carlos Vasco? ¿No? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. No. Bueno, es que ustedes son muy jóvenes. El profesor Carlos Vasco es el abuelo de la educación matemática en Colombia. Fue el paréntesis. Cuando yo me paro aquí adelante, lo único que hago es historia, porque tengo estas canas que ustedes no tienen, ¿ok? El profesor Carlos Vasco fue el abuelo de la educación matemática en Colombia. Somos todos los que trabajamos en educación matemática en Colombia, somos hijos o nietos del profesor Carlos Vasco. Él falleció hace unos 4 o 5 años, ¿ok? Fue quien estuvo detrás de la concepción del primer documento curricular colombiano que surgió 2 años después de la Ley General de Educación, que fue en 1994, que se llamó Lineamientos Curriculares de Matemáticas de 1996. Porque antes de la ley no había necesidad de documentos curriculares porque no había nada. Pero con la ley y con la introducción de la autonomía curricular y por consiguiente de la pérdida del Estado de la capacidad de decirle a las instituciones qué debían hacer o qué tenían que hacer, y el Estado teniendo solamente la posibilidad de dar guías, sugerencias, lineamientos, aparecieron los documentos de los lineamientos. Y el profesor Carlos Vasco estuvo detrás de eso. Y eso tiene 2 características, el que él haya estado detrás de eso. Una absolutamente extraordinaria. En 1996 el profesor Carlos Vasco ya estaba hablando de procesos generales. En el mundo se comenzó a hablar de procesos generales o de competencias matemáticas en el 2003 cuando apareció el primer documento de PISA. ¿Ok? El profesor Vasco se adelantó 7 años a esas ideas. Pero por otro lado, tenía una visión completamente, comillas, estructural de las matemáticas. Él veía las matemáticas, es un tipo de visión que hay, como un conjunto de estructuras. Quienes sean matemáticos puros dicen, tenían toda la razón, esas son las matemáticas, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Que el contenido matemático se organiza alrededor de las estructuras matemáticas, ¿ok? Y los estándares, en esta idea de presentar los pensamientos matemáticos, lo que está siguiendo es esa idea de que hay unas estructuras matemáticas, esas 5 estructuras, ¿ok? Y entonces sí hay un abismo inmenso entre la aproximación que tienen los estándares al contenido, una aproximación estructural, con la aproximación que tiene el documento PISA al contenido, una aproximación fenomenológica. A mí desde el punto de vista de PISA no me importa cuál es la estructura matemática. A mí lo que me importa es cómo agrupo los fenómenos para que tengan que ver con unos ciertos conceptos matemáticos. Entonces, ahí sí hay una brecha muy grande. Ya voy a terminar. También una anécdota. El documento PISA 2003 introdujo la expresión competencia matemática. El documento de los estándares utiliza el término competencia solamente en una frase y no utiliza el término competencia. Dice, el estudiante es competente en matemáticas, sí, ¿ok? Entonces el documento de los estándares, sin saberlo, se ahorró un problema que el documento de PISA 2003 se echó completamente encima. Y es que la noción de competencia
no era nueva en el 2003. En general, la noción de competencia no era nueva en el 2003. Fue una noción que se utilizó en el ámbito de la administración de empresas, particularmente en Estados Unidos en los años 60 o 70. Y cuando se hablaba de competencias en los años 60 o 70, se estaba hablando era de las habilidades procedimentales de los operarios de las fábricas. ¿Ok? Entonces, estaba aquí esto en los años 60, 70. PISA apareció aquí con competencia matemática, con una idea completamente diferente de qué significaba, pero mucha gente se trajo eso y criticó terriblemente a PISA por esa idea de competencia matemática. Hasta el punto que en el 2012, que es el documento que ustedes leyeron, desaparece la expresión competencia matemática y les toca inventarse la expresión capacidad matemática fundamental. ¿Ok? Entonces, esa es como historia. Y lo otro, lo último, que también es pura cuestión de opinión. La importancia de los contextos. ¿Ok? Entonces, cada quien tiene su opinión al respecto. Yo les cuento mi opinión. Los problemas, dificultades y errores en el aprendizaje de la resolución de ecuaciones lineales con una incógnita son prácticamente los mismos en Choachí, en Oviedo o en un pueblito de Filipinas. Son independientes del contexto. Eso es una cosa. ¿Ok? Otra cosa es que yo vaya a Choachí y les ponga una situación en que estoy hablando de dólares y de Cadillacs. Pero eso no es de matemáticas. No sé si me entienden lo que quiero decir. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso lo aprovecha la prueba PISA, que termina siendo una prueba estandarizada que mide lo mismo en Choachí y en Filipinas. Y lo único que hace PISA para manejar el contexto es que no habla de dólares ni de pesos, sino que habla de cents. Se inventa una moneda, por dar un ejemplo. ¿Ok? Pero el problema del contexto es algo muy para discutir. ¿Ok? A menos de que ustedes me estén hablando de un profesor que está intentando enseñar matemáticas en una comunidad indígena del Putumayo que ha desarrollado sus propias matemáticas. ¿Ok? Pero esos son casos excepcionales que no se aplican para el argumento general, para pensarlo. Listo. Gracias. Gracias, Pedro. Entonces, bueno, para terminar, vamos a presentar la actividad 1.4. Solamente voy a mostrar la formulación y ya luego inicia el taller de redacción para los que se quieran unir. ¿Bien? Entonces, bueno, la actividad 1.4, de una vez les cuento, es un poquito extensa, pero no se vayan a preocupar. Pero sí es muy importante porque, como les decía hace un rato, pues esto les va a obligar a tomar algunas decisiones en futuros módulos. Y les recomiendo que no olviden esa actividad, porque luego van a tener que justificar también sus decisiones y van a tener que volver sobre esta información que van a plasmar ustedes en la actividad 1.4. ¿Sí? Como les decía Andrés, es bueno que vayan ustedes organizando sus actividades, sus documentos, porque seguramente van a tener que regresar ahí. Bueno. Entonces acá lo que vamos a trabajar en esta actividad, su objetivo general. Profe, disculpe, sino que
Dime, ¿no me escuchas? Se escucha un Dime, poquito Camilo. bajito y Gracias, profe. vamos a estar ¿Qué? vamos a estar compartiendo a nosotros, disculpa. Ay, claro, tienen toda la razón. Qué pena. Ay, ¿por qué no sale esto? Mira. Gracias. Bueno, entonces, el objetivo de la actividad es concretar el tema sobre lo que se va a trabajar a lo largo de estos 2 años. Sí, es el tema, lo van a elegir en esta actividad. Entonces, esta actividad está organizada en 3 partes. La primera es la selección y justificación de la institución en la que van a implementar la unidad didáctica. La segunda es la descripción de los contextos de implementación. Ya vamos a mirar de qué se trata. Y por último, hacer una propuesta de 2 alternativas para el tema sobre el que se va a trabajar a lo largo pues, de la maestría. ¿Bien? Perdón. Bien. Entonces, para los 2 temas, entonces lo que van a hacer, perdóname, no sé dónde viene el regreso. Sí. Para los 2 temas van a presentar una descripción breve que atienda a las 4 dimensiones del currículo. Van a describir la ubicación del tema dentro del plan de área de la institución en donde se va a implementar. O sea, van a describir en qué periodo, ¿sí? Está, en qué tema, en qué contenido en general van a describir. Dime. Hola, buenos días a todos, a los que no he saludado, a los que están acá en el salón, los que están en la sala. Eh, Creo que en la primera sesión Pato les presentó ejemplos de temas. ¿Les alcanzaste a mostrar algunos ejemplos de temas? Ah, yo fui el que les presenté. Ah, sí, en la inducción les mostré como unos 20 temas más o menos. Tienen que tener en cuenta que más o menos dentro de un año estarían implementando. Entonces, eso es crucial, porque puede que a mí me guste un tema, pero no necesariamente se ajusta a lo que dentro de un año estaría viendo un estudiante. Digamos, yo pienso que el otro año tengo 10º, por dar un ejemplo, pero seguramente a mí me guste, no sé, ecuaciones trigonométricas, por dar un ejemplo, pero seguramente para principio de año, perdón. Exacto, el calendario exacto. Entonces, ten en cuenta que para esta fecha, más o menos para agosto, septiembre, ¿qué estarían viendo entre un año en grado 10º? Si estarían viendo ecuaciones, o estarían viendo otra cosa, o en noveno, ¿qué estarían viendo? Entonces, es importante que tengan en cuenta, más o menos para esta época del año, qué temas estaría viendo. Y a partir de eso, pensar el grado y que por eso es la ubicación dentro del plan de área. Entonces, piensen muy bien eso, que eso es clave para definir el grado y el tema. Los 2 temas, porque tienen que hacer una propuesta para 2 temas. ¿Listo? Eso es como que les quería comentar. Gracias por la aclaración. Bueno, luego entonces van a describir la ubicación del tema en los documentos curriculares colombianos. Entonces van a decir, bueno, hay estos estándares, estos DBA están relacionados con este tema que nosotros estamos proponiendo. ¿Bien? Algo así. Luego van a describir la ubicación del tema en el marco del proyecto PISA. Entonces, a qué contenido, ¿sí? Ellos ustedes lo pueden asociar. También van a justificar por qué consideran que la concreción que le ha dado al tema permite pensar en que la unidad, ¿sí? Se va a desarrollar más o menos en 4 sesiones de clase. Claro, estas sesiones de clase en realidad va a tomar más sesiones, ¿sí? Pero digamos que algunas actividades que van a proponer para su unidad didáctica, pues las van a desarrollar en 4 sesiones. Es decir, que la extensión del contenido no puede ser tan amplia, que ser un poco de contenido, algo pequeño, ¿bien?
Bueno, en cuanto a los contextos de la institución, entonces, ¿qué requerimos? Pues que ustedes describan cuáles son las características socioeconómicas y académicas de los estudiantes, ¿sí? Y qué atención les da la institución, ¿sí? O sea, estas características, ¿no? De pronto revisar los recursos, ese es uno, ¿no? Uno de los aspectos que pueden abordar. En el caso, por ejemplo, digamos, de el profe Luis que trabaja con STEM, con STEAM, pues seguramente todo estará, digamos, permeado por ese modelo que trabajan en la institución. Entonces, conviene escribirlo algo en esta actividad. Bien. Bueno, hablar algo de la institución, la organización, la infraestructura, el énfasis, la modalidad, la influencia en el plan de área, hablar algo del PEI, el núcleo, la influencia pues en el plan de área. Y aquí pues hay algunas preguntas que pueden guiar, digamos, este análisis o esta descripción, ¿no? Entonces, el plan de área actual está basado en los planes previos. Perdón. Bueno, también pueden indicar eventos que hayan sido claves, pues, para la organización del plan de área, del PEI. Bueno, pueden hacer todos estos comentarios en la descripción y de los contextos. Bueno, ya en la conclusión del tema, pues entonces ustedes van a determinar el nivel educativo, el contenido, con qué otros temas se relaciona, los conceptos y procedimientos que conforman este tema, de qué maneras lo pueden representar, qué tipos de fenómenos están asociados a ese tema, ¿sí? En cuanto a la parte cognitiva, pues entonces, ¿qué conocimientos previos ustedes consideran se requieren para abordar ese tema? ¿Qué objetivos de aprendizaje se pueden formular para ese tema? Es como la primera versión de lo que ustedes consideran que van a hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes en los que los estudiantes incurren cuando resuelven tareas que están asociadas o relacionadas con ese tema? Bueno, esto del grado, esto ya lo hemos dicho. De los estándares también, ¿sí? Determinar cuáles pueden estar en ese grado o en otros, pueden incluir esa información. Lo mismo para los derechos básicos de aprendizaje. En PISA, como les decía, pues mirar en qué categoría de contenido se ubica ese tema que ustedes elijan, en qué contexto se pueden ubicar los problemas que impliquen ese tema, revisar, por ejemplo, si también hay preguntas liberadas de PISA que estén relacionadas con ese tema, las pueden incluir. Y bueno, los criterios de evaluación no los voy a mencionar porque pues también están, ustedes saben, en los documentos, pero pues para darle, para iniciar el taller de redacción. Cualquier pregunta, pues ustedes saben que yo estoy disponible, estoy atenta. Y como les decía, pues utilicen los espacios de preguntas, utilicen los espacios para que nos podamos encontrar los sábados y eso es todo lo que les puedo decir. Lean, por favor, detenidamente la descripción de la actividad y también les sugiero lean los comentarios que se les hagan a los trabajos finales. No sé si los han hecho. Algunas veces me da la sensación de que no, pero si no, los invito a que lo hagan. Porque ahí pueden también encontrar algunos aspectos que disminuyen las dificultades digamos, si existen preguntas, pueden encontrar ahí, pues, comentarios al respecto. Bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo y les deseo muchos éxitos en esta actividad.
Listo. Como